Comienza Católicos en la Vida Pública. Un espacio dirigido en Radio María por Luis Zayas. Hemos celebrado este fin de semana dos fechas importantes para todos los católicos. Realmente son dos celebraciones importantes para todos, para cualquier ser humano, porque la primera, Todos los Santos, nos recuerda a la santidad a la que estamos llamados todos. Obviamente, los creyentes deberíamos ser más conscientes de esta vocación a la que nos invita el Señor. Pero en el fondo es una vocación que está hecha, es una llamada que está hecha a todos los hombres. Ojalá nosotros, como creyentes, como católicos, como personas que hemos tenido la suerte de conocer y encontrarnos con Jesucristo y de estar en su iglesia, seamos fieles a esa llamada y hagamos de esa llamada el centro de nuestra vida. Por otro lado, celebrábamos la fiesta de todos los difuntos, momento de especial recuerdo para todos aquellos conocidos, familiares, cercanos, seres queridos que nos han anticipado en el paso al abrazo con el Padre. Una de las características que podríamos señalar de la cultura moderna es que, junto a borrar todo carácter trascendente del hombre, y de ahí que esa vocación a la santidad sea algo que extraña al mundo moderno, porque el mundo moderno elimina la trascendencia, y por tanto que el hombre pueda vivir orientado a Dios es algo que no cabe en su cabeza. Del mismo modo, ese mundo moderno, en tanto en cuanto ha eliminado la trascendencia, ve la muerte como un final sin sentido de la vida del hombre. Y por tanto, lo lógico es eliminarla, es esconderla, porque es algo que no se entiende, porque es algo que se vive con estrés, con tensión, porque es algo que de alguna manera pone fin definitivo a nuestra vida. La fiesta de los difuntos yo creo que no solo es un momento para recordar a todos aquellos y rezar por todos aquellos que nos han precedido en el camino a la vida eterna, sino que también es un momento especial para que reflexionemos que la muerte es algo inseparable de la vida humana, pero también para que caigamos en la cuenta de que Cristo ha vencido a la muerte y que por tanto, como católicos, tenemos que vivir esperanzados y tenemos que entender la muerte como el paso necesario para el abrazo definitivo con el Padre, para entrar definitivamente en el reinado de Jesucristo, el reinado eterno de Jesucristo. No cabe duda que la muerte tiene un aspecto de dolor, un componente de dolor, cuando es de alguien cercano a un ser querido, porque se pierde esa presencia en la tierra junto a nosotros y le echamos de menos y nos duele. Cuando es afrontar la muerte de uno mismo, pues porque de alguna manera no deja de ser algo que nos impone
y por tanto pues muchas veces nos genera un cierto rechazo, un cierto temor. Pero la realidad es que Cristo nos invita a vivir la muerte con esperanza, a darle un sentido definitivo a la muerte, que no es otro que la puerta a la vida eterna. Y por tanto estas dos verdades que hemos celebrado este fin de semana, la de la vocación a la santidad, la de que la muerte es una realidad, pero que es una realidad esperanzadora, creo que es el gran anuncio que necesita el mundo de hoy. El mundo de hoy lo dice muchas veces un sacerdote amigo, el padre Javier, y lo escuchaba recientemente en una conferencia de Monseñor Reig sobre la degeneración moral de España en un ciclo que organizaba la Asociación Luz de Trento. Tienen la conferencia en YouTube. Necesita el anuncio de la vida eterna. El mundo de hoy necesita esperanza. El mundo de hoy necesita sentido. El mundo de hoy tiene anhelo de eternidad. Y por tanto necesita que le anuncien la verdad de Jesucristo, porque es la garantía de que hay vida eterna. De que esta vida es solo un paréntesis, una mala posada, como diría Santa Teresa, camino de la felicidad eterna. Eterna. Y que por tanto tenemos que empezar a vivir ya esa plenitud aquí. Y para vivir la plenitud que nos ofrece la vida eterna en la tierra, lo que hay que hacer es buscar la santidad. Una santidad que llena la vida del hombre. Una santidad que da sentido a la vida del hombre. Una santidad que plenifica la vida del hombre. Así que, queridos amigos, un fin de semana en el que celebramos dos fiestas que le dan una intensidad, vamos a decir, teológica muy importante y que nos recuerdan el porqué de nuestra vida y el para qué de nuestra vida. Y que nos invitan también a vivir sin temor, porque Cristo ha vencido a la vida. Y junto a eso, en especial el día 2 de noviembre, una fecha para acordarnos de todos los difuntos y de otra de esas verdades de fe que muchas veces pues se olvidan y que el mundo moderno nos ayuda a olvidar. Y es que para entrar al abrazo eterno del Padre tenemos que entrar limpios. Tenemos que entrar purificados. Y eso implica que muchas veces antes de entrar al cielo es necesario pasar por el purgatorio para acabar de purificarnos aquello de mancha o de vestigio de pecado que nos haya quedado fruto del paso por esta vida. Y la Iglesia, en su generosidad habitual, nos concede estos días la oportunidad de obtener indulgencias plenarias en favor de las almas del purgatorio. En la octava, que va del 1 de noviembre al 8 de noviembre, podemos obtener una indulgencia plenaria diaria, aplicable a las almas del purgatorio. Y para eso lo que hay que hacer es confesarse durante la octava, comulgar durante la octava, rezar por las intenciones del Papa, tener desapego al pecado venial, visitar un cementerio y rezar alguna oración por los difuntos. Así que, queridos amigos, cada día podemos ganar una indulgencia plenaria por las almas del purgatorio. Pues que esta octava también aprovechemos esa generosidad de las indulgencias que no son más que reflejo de la misericordia de Dios para liberar a muchas almas del purgatorio y permitirles entrar ya totalmente purificadas en el cielo. Comenzamos.
Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios de Radio María. Un lunes más para hacer este programa Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Zayas, que es quien les habla. Un lunes en el que les recuerdo que a todos aquellos que quieran ponerse en contacto con el programa, pues lo pueden hacer a través del mail católicosenlavidapublica@radiomaria.es. católicosenlavidapublica@radiomaria.es. Un programa en el que tengo pues varios temas para compartir con todos ustedes hoy, lunes 3 de noviembre. Les decía, pues que veníamos de un fin de semana intenso en lo teológico, con dos fiestas pues que yo creo que son importantes para todos nosotros y en la que creo que podemos recordar, refrescar pues verdades teológicas importantes y sobre todo, pues caer en la cuenta. Por eso, pues la verdad que me agradaba mucho el poder compartir con todos ustedes esa posibilidad que nos da la Iglesia, reflejando la misericordia de Jesucristo, de obtener indulgencias para aquellas almas que están en el purgatorio, ¿no? Es una práctica piadosa habitual a lo largo de la historia de la Iglesia, el permanente recuerdo y oración por las almas del purgatorio para interceder por ellas que puedan llegar al cielo. Son muchas las noticias que tenía un poco para comentar. Y pues vamos a empezar poco a poco y vamos a ver si nos da tiempo a abordarlas todas. Nunca sé por dónde empezar porque siempre hay personas que me transmiten, oye, pues muchas de las noticias que comentas pues no son esperanzadoras, no son buenas. Vivimos en el mundo que vivimos y efectivamente pues siempre que podemos intentamos obtener noticias que nos den luz, que nos den esperanza, pero creo que también tenemos que ser conscientes del mundo en el que vivimos y por tanto tenemos que estar vigilantes porque hoy vivimos en un mundo anticristiano y ese mundo anticristiano aprovecha, ¿no?, cualquier motivo, cualquier disculpa para avanzar en el ataque a lo cristiano y a los cristianos. Y en este sentido me producía gran espanto una campaña de publicidad que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid, que la descubrí un día escuchando un programa de COPE, que me la he vuelto a encontrar escuchando otro programa de radio y que me imagino que estará en el conjunto de medios de comunicación. Hace tiempo me la encontré parecida en una radio, Informa Radio, en la que colaboro y la verdad que hablé en su momento con el director y rápidamente quitaron la campaña. Esto fue pues ahora unos meses. Veo que ahora la Comunidad de Madrid la ha vuelto a lanzar, no la he vuelto a escuchar en Informa Radio, pero sí, ya digo, me la he encontrado en COPE, me la he encontrado en radio. Y es una campaña que anima al uso del condón en las relaciones sexuales. Como siempre, la disculpa es la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual. Y de nuevo, una vez más,
el enfoque vuelve a ser, además de inmoral, equivocado. La verdad que es cansino y triste ver cómo de forma permanente las instituciones venden una idea equivocada de la sexualidad. Y cómo, de alguna manera, en vez de invitar a una verdadera vivencia de la sexualidad, que es lo que supone una sexualidad ligada a la entrega y al amor, lo que venden es una falsa responsabilidad, que es la vivencia desligada del amor, de la sexualidad, pero tratando de evitar por medios artificiales posibles efectos indeseados, como pueda ser las enfermedades de transmisión sexual. Eso no es una llamada a la responsabilidad. Eso es una llamada a la irresponsabilidad. Y lo que uno no acaba de entender es por qué las administraciones, en este caso la Comunidad de Madrid, tienen este permanente empeño por transmitir una idea falsa, distorsionada de la sexualidad. Porque vender a alguien la idea de que el sexo seguro se consigue mediante preservativos y que por tanto no se preocupe de otra cosa, ni elevarle a que se plantee de verdad para qué y por qué es la sexualidad, es animalizar a la persona. Y sí, muchos nos vendrán con el argumento sanitario, no, las enfermedades de transmisión sexual. Miren, este es un debate viejísimo. Llevamos toda la vida con este rollo. En primer lugar, claro, es verdad que ha pasado el tiempo y ahora pues tendría que volver a ver si existe esa página web que les reconozco que no la he vuelto a ver, ¿no? Había una página web en los primeros años 2000 y era una página magnífica hecha por personas un poco del ámbito sanitario y del ámbito científico que se llamaba sinsida.com, que daba mucha información de cómo pues estaba produciendo los avances contra el SIDA, cómo evolucionaba también pues lo que podía ser la propagación de la enfermedad. Bueno, y ahí en su momento, ya digo, es un informe pues de hace 20 años, no sé si las cosas habrán cambiado, no creo que mucho, pero bueno, es un informe de hace 20 años en el que explicaba toda la problemática, ¿no?, y la falsa seguridad que transmitía el uso del condón. Y aparte de hablar de cómo el condón, por su propia textura, digamos, los materiales que se utilizaban, dejaba pasar determinados virus y en ese sentido no era muy eficaz contra el SIDA. Es posible que eso con el tiempo la tecnología haya mejorado, pero luego si a eso le abundábamos el que muchas personas no sabían utilizar el condón, etc., etc., bueno, pues lo que surgía es que no era tan eficaz como nos trataban de vender las instituciones internacionales, las instituciones sanitarias y muchas veces las propias empresas que los vendían. Pero ya en esa página, y con experiencia demostrada, y luego con un artículo que salió en una revista en teoría prestigiosa en el ámbito científico como The Lancet, ya se explicó que la verdadera forma eficaz de luchar contra las enfermedades de transmisión sexual, en este caso era contra el SIDA, era la estrategia ABC, que es una estrategia que puso en marcha Uganda, un país en el que en esa época, principios de los 2000, había un gobernante católico, si no recuerdo mal, cuando menos cristiano, y que estaba hasta el gorro de la promiscuidad que se transmitía desde las agencias internacionales.
Y él lo que propuso para luchar contra el SIDA, porque en Uganda pues había una expansión muy grande del SIDA, fue lo que se denomina la estrategia ABC. A de abstinencia. Es decir, si usted lo que quiere evitar es la transmisión del SIDA, en este caso en Uganda, o las enfermedades de transmisión sexual, cuya transmisión viene creciendo de forma constante en las últimas décadas, ¿fruto de qué? ¿No? De la irresponsabilidad en que se vive la sexualidad hoy en día en España. Lo primero era la abstinencia y era enseñar a los jóvenes y a los no tan jóvenes el sentido verdadero de la sexualidad. Y que por tanto la sexualidad estaba orientada a la entrega total, fiel y exclusiva, abierta a la vida a una persona. Y que por tanto había que dejar esas prácticas de practicar sexo con personas con las que no se tenía compromiso y además muy diferentes. Entonces, no practique sexo si no está en el matrimonio, si no tiene un compromiso de por vida con una mujer o con un hombre. Primer escalón de la estrategia ABC. Segundo, be faithful, sea fiel. Efectivamente, en muchos ámbitos, en este caso de África, pero también de otros países, incluso de raíz cristiana, pues aunque digamos se viva una cierta abstinencia, muchas veces luego no se vive la fidelidad. Bueno, pues el segundo escalón o la segunda estrategia de esta campaña de defensa o de lucha contra el SIDA en Uganda, que aquí lo podríamos ampliar a las enfermedades de transmisión sexual, era la fidelidad. Vive la sexualidad con tu pareja, pero no de una forma, ahora no me sale la palabra, ¿no? No de una forma indiscriminada e infiel. Bueno, pues segundo paso. Y la C que quedaba, que efectivamente se refiere a condón, preservativo, bueno, pues era ya un poco como para decir, bueno, en los casos imposibles, pero bueno, esa C, ¿no? Desde el punto de vista moral, no la compramos. Nos quedamos con la A y con la B. Pero lo que quiero decir es que ya tendría que ver de cuándo es este artículo de The Lancet, pero vamos, es de antes de 2010, quiero decir. Que esto es muy viejo, esto ya se conoce. Y no solo eso, sino que en esos artículos se reconocía el éxito de Uganda para luchar contra la propagación del SIDA en África, que en esos años pues, se veía como una verdadera tragedia y pandemia. Y Uganda tuvo éxito frente a todos los países que aplicaban una tras otra todas las recomendaciones de las agencias internacionales de la ONU, que básicamente lo que decían es usted trate de practicar sexo seguro, y sexo seguro era con condón. Y al final los resultados eran un desastre. Por tanto, señor Ayuso, por tanto, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que no sé quién es, pero que nos vamos a enterar ahora. Por favor. Es una vergüenza esta campaña que están haciendo. Me sale aquí que es Fátima Matute Teresa. Pues señora Fátima, señora Ayuso, es una vergüenza que estén con esta campaña, además de ser una campaña que desde el punto de vista científico es equivocada. Enseñen a la sociedad madrileña el valor de la abstinencia. Enseñen a la sociedad madrileña el valor de la fidelidad. Expliquen el verdadero sentido de la sexualidad y ya verán cómo caen las enfermedades de transmisión sexual. Y es más, ya verán cómo caen también el número de abortos. Porque también hay bastante relación entre el número de abortos y la promiscuidad sexual. Y la promiscuidad sexual muchas veces se fomenta bajo la falsa idea del sexo seguro. Y la realidad es que cuando se incentiva a la gente a tener relaciones sexuales desligadas del amor, pero bajo la falsa seguridad de los preservativos, la realidad es que acaba creciendo
el número de embarazos inesperados y con ello el número de abortos. Así que, por favor, a la Comunidad de Madrid que se ponga las pilas. Y a todos estos medios que ponen esta propaganda, que por favor sean conscientes de lo que están anunciando y acaben dejándola y no queriendo recibir dinero, que lo único que hace es distorsionar la vida de nuestros jóvenes y mayores. Este es el primer tema que yo quería compartir con todos ustedes. La verdad que es cansado, porque uno, fíjense, claro, esto nos remite a la famosa campaña Póntelo, pónselo de época de los socialistas en los años 80. Es que ya ven que nuestros políticos no evolucionan, siguen con el mismo rollete de practica sexo y te venden la moto del sexo seguro. Que no. Que lo que hay que hacer es transmitir la verdadera responsabilidad en el ejercicio del sexo, que es vivir el sexo desde la óptica, desde el contexto del amor y de la entrega y la apertura a la vida. Eso es lo único que pone fin a todos estos desastres que está provocando la promiscuidad. Incremento de enfermedades de transmisión sexual, incremento de abortos, incremento de matrimonios rotos, etc. Objetualización de la mujer, violencia contra la mujer, etc. Y me sorprende que dos mujeres, como Isabel Díaz Ayuso y la consejera de Sanidad, que deberían ser especialmente sensibles a cómo una vivencia equivocada de la sexualidad afecta a las mujeres, pues se pongan del lado de viejas recetas que, además de inmorales, se han demostrado inútiles. Pero bueno, este tema ya lo hemos apuntado. These mistakes I made my fair share. When you needed me, I wasn't there. I was young, I was dumb, I was so immature, and the things that I did made you so insecure. But baby, I'm still your man, I swear. Please be patient with me. Please be patient with me. I know I'm not what you need, but baby, I'm gonna be. So please be patient with me. Is it too much that I'm asking for? Can we start over? Can we end this war? I've been taking your love, I've been wasting your time, but is there still a chance of me changing your mind before you go walking out the door? Oh, you know I'm not perfect. If you leave, I deserve it. But baby, all I'm asking you is please, please, please be patient with me. Please be patient with me. I know I'm not what you need, but baby, I'm gonna be. So please be patient with me. Continuamos en Católicos en la Vida Pública. Lo hacen en compañía de Luis Zayas, hoy 3 de noviembre, en el que hemos empezado con dos temas. Hemos recordado la fiesta de todos los santos, de todos los difuntos, las enseñanzas que tienen para nosotros en la forma de vivir el día a día nuestro hoy, y esa posibilidad, fruto de la misericordia de la Iglesia, expresión de la misericordia de Dios, de ganar indulgencias para nuestros difuntos. Denunciábamos esa campaña de publicidad de la Comunidad de Madrid promoviendo el uso del condón. Y la tristeza que nos daba pues escucharlo en radios que solemos escuchar habitualmente, o al menos esporádicamente, porque la verdad que
oímos bastante Radio María y la otra radio que les he comentado, Informa Radio, pero a veces ponemos radio, a veces ponemos la COPE, y encontrarnos en las dos esta publicidad, pues reconozco que nos ha dolido. Por otro lado, vamos a seguir adelante y teníamos un tema que a mí me parece muy relevante. Lo comentamos el otro día de pasada porque nos lo comentó un oyente, pero creo que merece la pena hacernos un poco más eco. Y es que, como todos saben, y hablamos de ello en este programa, el padre Custodio fue sometido a un juicio como consecuencia de unas declaraciones que había hecho en relación con el islamismo radical y el yihadismo, señalando que pretendían la destrucción de Europa. Bueno, una asociación de musulmanes, de conversos al Islam, le denunció. Estas declaraciones fueron hace 8 u 11 años, no me acuerdo. La semana antepasada, creo que se celebró el juicio, fue declarado inocente y desde ese punto de vista, pues todo bien. Pero claro, no nos podemos engañar. No nos podemos quedar ahí. Tenemos que ser conscientes, como españoles, ¿no?, como ciudadanos de a pie, de que este juicio ha sido posible gracias a la introducción en la legislación española de los delitos de odio. Que en principio suenan bien, ¿no? Porque, alguien que vaya a, ¿cómo diríamos? Alguien pues que exprese odio hacia una persona, pues debería ser castigado. Bueno, claro, eso es tan amplio, ¿no? Pero ya el Código Penal reconocía el derecho a la defensa ante injurias, calumnias, agresiones. Por tanto, no hacía falta crear un nuevo delito de odio. Pero en el fondo, ¿qué son estos delitos de odio? Estos delitos de odio son una excusa para perseguir a aquellos que hablan contra la imposición ideológica que supone el nuevo orden mundial, la cultura woke, la ideología de género, la incultura de la muerte. Así hemos visto cómo en muchas leyes se recoge la posibilidad de poder sancionar, ¿no?, a aquellos que en un momento dado ofrecen alternativas a una mujer a las puertas de un aborto, o a aquellos que se pronuncian contra la ideología de género y sus mantras, etc., etc., etc. Y en este caso han servido de excusa para tratar de acallar y de amenazar a una persona que lo que ha puesto en cuestión es toda esta política migracionista, sin criterio y sin gestión que se está llevando a cabo en Europa y en España, denunciando las amenazas que podrían suponer para la convivencia en España y en Europa. Por tanto, ¿a qué me refiero con esto? A que estamos contentos porque era de justicia que el padre Custodio fuera absuelto, y bien absuelto está. Pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que exigir a partidos políticos, teóricamente, como el Partido Popular y Vox, para que en sus programas electorales lleven la eliminación del delito de odio del Código Penal. Porque es un delito que lo que busca es permitir la persecución ideológica. Y repito, en el Código Penal ya había suficientes garantías para cuando alguien era o acosado, o insultado, o injuriado, o calumniado, o se podía entender que determinadas declaraciones incitaban al uso de la violencia contra esa persona. Y por tanto no era necesario la introducción de este delito penal. Por tanto, queridos amigos, no hagamos análisis superficiales de los sucesos, de los acontecimientos. Felices por la absolución justa del padre Custodio, conscientes de que hay un trabajo por abajo que hay que hacer y que tenemos que demandar a los que se dicen nuestros representantes políticos. Así que tenemos
que tenemos trabajo. Otra cuestión con la que me gustaría tocar es dos cuestiones que tienen cierta relación, aunque puedan parecer totalmente inconexas, ¿no? En primer lugar, el hecho de que se ha conocido en una noticia que se ha restaurado bajo la excusa de que un edificio histórico, de valor histórico, en las Canarias, he de reconocer que ahora no me acuerdo cuál era la ciudad en la que estaba, un templo masónico. Y ha habido un acto en el que ha acudido el ministro Ángel Víctor Torres, en el que, bueno, de alguna manera, pues el Estado ha hecho como entrega, ¿no?, a la masonería de ese edificio, y la excusa para utilizar dinero público, bueno, pues que si era un edificio protegido, que había que reparar, y bueno, parece que va a ser un museo, ¿no? Parece que, aunque en su momento pues fue un templo masón, ¿no? Albergó nos dice El País, las reuniones de una logia hasta la Guerra Civil, ¿no? Bueno, sorprende, ¿no? Sorprende que todos estos adalides de la separación Iglesia-Estado, no voy a entrar en todo en este tema, pero ya saben que lo que es la separación Iglesia-Estado, como la entiende el liberalismo, la condena a la Iglesia, ¿vale? Otra cosa es que reconozca la autonomía de las realidades temporales, pero no es objeto hoy de este programa, ¿vale? Pues no tienen ningún empacho en unir masonería y gobierno. Todos aquellos que están permanentemente tratando de impedir que el Estado transfiera fondos a la Iglesia Católica, no por ser la Iglesia Católica, sino por la cantidad de labores educativas y sociales que genera en España, o bien porque los propios españoles a través de sus impuestos le quieren dar dinero a la Iglesia Católica, se empeña en dar dinero a la masonería, que ni hace labor social, que ni hace labor educativa que conozcamos, porque es difícil saber que hace una sociedad secreta, discreta, dicen ellos, y en cambio no hay problema de separación, podemos dar dinero. Bueno, pues esto es grave, me parece que es grave, que hay que denunciar esto, el uso que se está haciendo del dinero público para favorecer a una organización que entre sus características está el carácter secreto de sus miembros. Junto a esta noticia, que puede parecer como inconexa, pero que yo creo que hay cierta conexión, yo creo que hay que lamentar el homenaje que se hizo un año después a las víctimas de la gota fría en Valencia. Es curioso porque, no vamos a entrar hoy en ello, la celebración de ese acto, que ya saben que, bueno, pues de alguna manera se trató de impedir que hubiera un contacto del presidente del gobierno con la gente, que un poco se parapetaba en la figura del jefe del Estado, el rey Felipe VI, pero Mazón, el presidente de la Comunidad Valenciana, pues sí pasó por cerca de la población, fue duramente increpado, y bueno, pues en cierta medida parece que ese nivel de queja pues ha supuesto que hoy por la mañana haya presentado o haya anunciado su dimisión, y que al mediodía ha firmado, por lo que han publicado los medios de comunicación, su renuncia como presidente de la Generalidad Valenciana. Pero no vamos a hablar hoy de cuestiones políticas y partidistas, ¿no? A lo que vamos es que es triste ver que en España las autoridades están empeñadas en eliminar cualquier vestigio de trascendencia en las conmemoraciones y memoriales que se hacen. Ya vimos cuando el COVID
que no hubo un funeral de Estado y que lo que hubo es una pantomima, ¿no?, de ceremonia pseudo no sé qué, porque no es pseudo religiosa. Y bueno, luego mucha gente pues criticó que si tenía tintes masónicos o no por la disposición de las cosas y demás. Bueno, yo no soy experto en masonería, no sé lo decir. Esas críticas vuelven, ¿no?, sobre lo que ha sido el diseño de esta nueva ceremonia, también pseudo religiosa, porque en el fondo, como explicaba hoy Enrique García Márquez en su columna del debate, no, era la semana pasada en el Diario de Cádiz, quieren como imitar, ¿no?, la fuerza que tiene el acto religioso en honor de los muertos, el rezo por sus almas, toda la liturgia católica, ¿no?, la solemnidad que tiene, y claro, aquí tratarlo de hacer borrando cualquier vestigio de trascendencia, pues es imposible. Y queda en actos, con todos los respetos a las víctimas, que sí se merecen un homenaje, pero lo que se merecen es un funeral de Estado. Y más en una nación española donde no solo la mayoría de los ciudadanos se declaran cristianos, sino que es de larguísima tradición cristiana, por no decir de esencia cristiana. Entonces, claro, que tengamos que asistir a este tipo de actos que no sabemos muy bien qué son, que en el fondo no tienen ningún efecto real sobre las víctimas, porque lo que se merecen es que se rece por sus almas, para que vayan al cielo lo antes posible. Y que encima, pues les repito, son actos que quedan descafeinados y sin ningún carácter, pues es una tristeza y duele, porque uno cree que las víctimas se merecen algo de verdad, algo serio. Pero, de nuevo aquí, hacer notar que esto no es casualidad, que se realicen ahora este tipo de actos en vez de, por ejemplo, funerales de Estado, va en la línea secularizadora y laicista que los últimos gobiernos vienen aplicando en España, sobre todo desde Zapatero, y en el que Pedro Sánchez está dando pasos que ninguno antes había dado. Y creo que hay que denunciarlo. Y creo que hay que denunciar este permanente empeño por eliminar cualquier vestigio de trascendencia de la vida pública y política española. No hay derecho y es injusto, desde luego para con Dios, pero también para con todos los españoles. Las víctimas se merecían un funeral de Estado. Y alguien me dirá, bueno, y habrá víctimas no creyentes. Bueno, pero a nadie le duele que recen por los suyos. A nadie, sea creyente o no creyente. Y desde luego iba a entender, a percibir, a conocer una liturgia que verdaderamente se centra en las necesidades de las víctimas. Tenía yo de la semana pasada un par de WhatsApps que me quedé sin contestar, ¿no? Uno me decía, póngase en una valla publicitaria una gran imagen con Santa Teresita de Lisieux con su obra Historia de un alma. Al lado el eslogan de Atrévete a leerlo. Esta es la clase de ideas que pueden calar y confiar en la providencia de Dios. Pues sí, me parece que tiene mucha razón. Soy Alexander, la vida es una guerra continua, una guerra hermosa en la que tenemos garantizado el triunfo gracias a Jesucristo. Y aunque nosotros deseáramos la paz, el maligno nos plantea en silencio la guerra, a través de las tentaciones y los engaños que nos alejan de Dios, como Halloween, por ejemplo. Pues sí, efectivamente, pues tenemos que estar en la batalla, pero no había podido leer el otro día estos dos mensajes de Alexander y de otra persona que no se identifica y no quería dejar de hacerlo. Bueno, pues repetir, ¿eh? Claro, y entonces dicen, ¿y estas dos noticias usted cómo las conectaba? Bueno, pues que, como explica muy bien Alberto Bárcena, él dice, la masonería siempre ha tenido dos obsesiones. Uno, controlar la educación para hacerla laica y sacarla de las manos de la Iglesia. Dos, destruir la familia. De ahí que en el momento en que llegaba una influencia masónica a los gobiernos, pues lo primero que se empezaba es con el divorcio, etc., para ir destruyendo la familia.
Luego, pues ya en los años 60 llegó el aborto, ¿no? Pero otra de las obsesiones de la masonería es eliminar la trascendencia de la vida pública. Bueno, pues no me parece casual que el mismo gobierno que destina dinero público a renovar un templo masónico y a cederle a la masonería ese edificio, bueno, pues se empeñe que en vez de celebrar funerales de Estado, celebre homenajes laicos, que quieren remitir o como simular la liturgia católica, pero obviamente en cuanto no hay la esencia, pues no pueden. Tenemos tres noticias más para comentar. Me quedan unos 10 minutos. Yo creo que me da tiempo. Una, para que vean ustedes cómo avanza el plano inclinado. En Canadá empieza a haber casas que se dedican a la eutanasia. Los obispos de Canadá se han quejado de esta práctica, ¿no? Están empezando a aparecer casas que se anuncian de una manera un poco secreta, en el sentido que no indican dónde es su dirección, a las cuales pueden acudir aquellas personas que han decidido que les asesinen. Y por tanto son casas donde les reciben y les preparan y ahí pues les asesinan. Bueno, a esto estamos llegando. Ya en Canadá. Ustedes me dirán, bueno, en España todavía estamos lejos de eso, sí, claro, pero lo que no sé es cuándo llegaremos, si no somos capaces de revertir esta ley que, por cierto, el Partido Popular ya ha dicho que no la va a derogar. Porque recientemente votó junto con el PSOE, toda la izquierda más radical y los separatistas, que no quería derogar ni la ley del aborto existente ni la ley de la eutanasia existente. Y algunos se creen que uno se queda parado, y no, uno o mejora o empeora, pero nadie se queda en el mismo punto. Y por tanto, si seguimos en este proceso de degradación moral, pues no les quepa duda que acabaremos viendo en España como en Canadá, quizá no casas, sino hasta hospitales eutanásicos. Pero bueno, no vamos a hacer ciencia ficción. El dato hoy es que en Canadá existen ya casas donde uno puede acudir para que le practiquen la eutanasia ahí. Y luego dos noticias en relación con Donald Trump. Una, bueno, las dos a mí me parecen muy interesantes, pero una ya es un hecho, y es que Donald Trump ha vuelto a incluir a Estados Unidos en la Convención de Ginebra, que es una declaración firmada por una serie de países para promover, ¿no?, leyes pro vida en todas esas naciones. Y creo que es una buena noticia que Donald Trump, que en su momento incorporó a Estados Unidos en la Declaración de Ginebra, luego lo sacó Joe Biden, pues ahora vuelva a incorporar a Estados Unidos a la Convención de Ginebra, que, como digo, pues es un intento de promover la cultura de la vida y de enfrentarse a la incultura de la vida y sus avances legales en las naciones. Así que creo que, bueno, pues estamos de enhorabuena. Y el otro punto, que habrá que ver un poco cómo queda, es que Donald Trump ha hecho varias declaraciones en el sentido de que Estados Unidos estaría pensándose hacer una intervención militar en Nigeria ante la masacre que se está produciendo de cristianos por parte fundamentalmente de guerrillas islámicas. Bueno, pues yo creo que esto también es una buena noticia. No les quepa a ustedes la menor duda que yo soy un defensor de las soberanías nacionales. Que creo, y lo hemos dicho aquí, que las fronteras nacionales hay que respetarlas. Y que no puede ser, ¿no?, que las naciones decidan actuar sobre otras naciones sin permiso de ellas. Pero aquí estamos hablando de un verdadero genocidio. Aquí estamos hablando de una situación en que los cristianos están siendo masacrados por guerrillas islámicas y parece que esos gobiernos no tienen capacidad de protegerles. Bueno, pues creo que es de justicia protegerles, porque esto no es inmiscuirse en un país como para cambiar su política, sino es defender a gente, en este caso cristianos, que están siendo masacrados por guerrillas islámicas. Veremos en qué quedan estas declaraciones.
Ojalá en una acción eficaz en defensa de los cristianos, que no solo son perseguidos en Nigeria, que también están siendo perseguidos en el Congo, en Benín, en Mali, en Sudán. No sé muy bien por qué Donald Trump se ha centrado en Nigeria. Bueno, pues bienvenida sea ese foco de atención, bienvenido sea que Donald Trump se haga eco de esta persecución que están sufriendo los cristianos a nivel internacional, y ojalá esto sirva para que se acabe con ese ataque a los cristianos. No nos queda tiempo para más. Hoy no he podido dar paso a los oyentes. Me despido. Hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.